Hola jóvenes, ahora vamos a hacer un problema del análisis en la frecuencia para generar discusión sobre todo esto. Dice, un tanque agitado provisto de una resistencia eléctrica es usado para calentar una disolución. El elemento final de control tiene una constante de tiempo de 1 minuto y además tiene una ganancia de 10 BTU por voltio. Es decir, es un elemento final eléctrico prácticamente porque tiene una entrada como caída de voltaje. La disolución posee un calor específico, una de 0.8 BTU libras masas por Fahrenheit, densidad de 62.5 libras masas por pie cúbico y punto. La operación del tanque es de 50 libras por minuto y tiene una capacidad de 4 pies cúbicos. En el mismo lazo se tiene un termopar para la medición de la temperatura del tanque, cual tiene una constante de tiempo de 0.3 minutos y está colocado en línea a 2 pies de la salida del tanque y con un diámetro de 4 pulgadas de diámetro interno. Ok, prácticamente nos está haciendo un desarrollo sobre el lazo de control. Tenemos un tanque de agitación con calentamiento. Después, en la primera pregunta, se le solicita hacer el diagrama de bloques si la retroalimentación es negativa. Se sabe que el controlador es un controlador proporcional integral y que entrega una caída de voltaje al calentador, resistencia eléctrica, con la siguiente función. Entonces tenemos una función que ha sido generada por un generador de frecuencias a través del controlador, que puede ser un PLC, y encontramos eso. Entonces nos pide primero el diagrama de bloque. ¿Cuál es la respuesta en el tiempo de la temperatura medida a la salida del termopar? Es decir, nos está preguntando la función de salida medida con respecto a esa entrada que nos está dando. Y dice, si la ganancia del controlador es de 12 voltios y un tiempo de reset de 0.75 minutos, realice un diagrama de Bode y determine si el lazo es estable y si esto último es afirmativo, ¿qué podemos decir del diseño del lazo de control? Ok, casi completo el ejercicio donde vamos a analizar la respuesta en la frecuencia, en el tiempo, al final, a la salida de un dispositivo, y después tenemos que generar estabilidad con el criterio de Bode, construyendo el mismo diagrama. Entonces vamos a empezar primero generando las funciones de transferencia. Ya para este nivel del curso necesito de que nosotros ya tengamos una base de datos de funciones de transferencia de las cuales podemos prescindir si son de primer, de segundo, de procesos en ingeniería química comunes para poder ir trabajando más rápido. No como el primer parcial que generábamos todo a partir de un balance de los tres fenómenos de transporte. Entonces vamos a empezar como el componente nos dice, empezamos con el elemento final de control. Vamos a insertar una ecuación y dice que el elemento final de control contiene una constante de tiempo y una ganancia. Al tener una ganancia y una constante de tiempo, prácticamente ese elemento final de control solo es un sistema de primer orden. Por lo tanto, vamos a hacer la función de transferencia para un sistema de primer orden. Y por la ganancia que está en BTU por voltio, prácticamente lo que es la relación de las variables es calor de salida, una variable de salida, y una caída de voltaje en la entrada de esa función de transferencia. Y prácticamente la función de transferencia es de primer orden, la cual es 10 la ganancia, y la constante de tiempo 1, por lo tanto la función es S más 1. Ok, ya tenemos la función de transferencia del elemento final de control. Ahora vamos a hacer del proceso. Como vemos en el proceso, vamos a insertar una ecuación, lo que tenemos es un tanque agitado provisto de una resistencia eléctrica, es decir que tiene, como la operación del tanque tiene un flujo másico, el tanque prácticamente es un tanque que está recibiendo calor por la resistencia y también tiene una dilución de calor por medio de ese flujo másico de entrada. Por lo tanto, nuestra función de transferencia prácticamente del tanque, donde vamos a tener que lógicamente
controlar la temperatura de salida del mismo, va a ser una superposición de dos variables. ¿Y prácticamente qué variables? Vamos a tener por un lado al calor que le está entregando la resistencia eléctrica y por otro lado vamos a tener la temperatura de entrada del flujo. Sabemos que la mezcla es perfecta o el mezclado es perfecto y sabemos entonces que la temperatura de salida de este tanque tiene que ser la misma temperatura de acumulación. Ok, si revisamos, cuando modelamos este tanque, las funciones que nos daban eran de primer orden. Entonces vamos a tener que calcular con los datos que nos dan, vamos a poner para el proceso, con los datos que nos dan, vamos a tener que calcular prácticamente esa ganancia y esa constante de tiempo. ¿Qué datos nos dan? Primero dice que nos dan el CP de la disolución que está en el tanque, en BTU, libra masa por grado Fahrenheit. Nos dan el CP, que es de 0.8. ¿Qué más nos dan? Nos dan la densidad. Tratamos el símbolo de densidad, que es ρ. Y la densidad viene en libra masa por pie cúbico, que es 62.5. Nos dan también el flujo másico, que es constante, en libras masa por minuto, es decir que la constante de tiempo va a estar en minutos, que es 50 libras masa por minuto, y la capacidad del tanque, que está en pies cúbicos también, que sería de 4. Ok, estas serían para el proceso. Por lo tanto, nosotros con eso podemos calcular la ganancia del proceso, y ya voy a hablar de esto, y la constante de tiempo. Vamos a insertar un símbolo para la constante de tiempo. Sería la constante de tiempo de proceso. Ok, si nosotros vemos la relación de estas, vamos a ver que conforme a lo que estudiamos también, que la temperatura de salida con la temperatura de entrada carecía de constante de ganancia a través del tiempo, ya que esta también era 1 cuando hacíamos el modelado y no tenemos prácticamente transformación de las variables porque esta sería en Fahrenheit y la de entrada también, mientras que el calor sí. Y el calor, para transformar el calor a temperatura, era el inverso del flujo másico por el CP. Esto lo podemos revisar muy bien en el libro de Leblanc, en el capítulo 5, donde está el resumen de estas funciones de transferencia. Entonces tenemos esta constante de tiempo, esta ganancia a través del tiempo, que sería para el calor, la función de transferencia del calor con la temperatura de salida, mientras que la temperatura de entrada con la temperatura de salida no tiene ganancia y es 1. Y la constante de tiempo, que es la misma para ambas superposiciones, y la superposición de cada función de transferencia de primer orden, se calculaba prácticamente con la masa acumulada en el reactor, que sería el volumen, por la densidad entre el flujo másico. Y esta sería la constante de tiempo, 5. Entonces tenemos acá 5S más 1, 5S más 1, y en este también 5S más 1. Y con eso generamos la función de transferencia del proceso. Ahora, después de la operación del proceso, si seguimos acá en el mismo lazo, se tiene un termopar. Entonces tenemos el elemento de medición. Elemento de medición, que es un termopar. Y dice que el termopar tiene una constante de tiempo de 0.3 y está colocado, es decir, a 2 pies de la línea de salida del tanque, es decir, que el termopar va a tener una
un retardo en el transporte por medio de su medición, ya por dónde fue ubicado en la tubería, pero no tiene ninguna ganancia. Entonces el termopar es de primer orden también. Insertamos la ecuación, ya que solo se nos da solo se nos daba la constante de tiempo y no tiene ganancia. ¿Qué variables vamos a relacionar acá? Sí, lo que estamos midiendo es la temperatura de salida, pero esa temperatura de salida va a tener un retardo. Prácticamente el termopar lo que va a estar leyendo es la temperatura del tanque, pero con ese retardo ya. Es decir, que esa va a ser la entrada al termopar. Va a ser la temperatura de salida con el retardo ya. Y nos va a dar prácticamente como función de salida la temperatura de salida medida. Esa va a ser la función de transferencia del termopar, que ya vemos que es de primer orden y no tiene ganancia. Entonces tenemos 1 y la constante de tiempo era 0.3 minutos, S más 1. Ahora hacemos el retardo en el transporte, que prácticamente está afectando a la variable de salida con respecto a la medición. Entonces, prácticamente, ¿quiénes van a estar relacionadas acá? Mi variable de entrada va a ser la temperatura de salida del proceso prácticamente, y mi salida va a ser la temperatura de salida del proceso, pero adicionado el retardo en el transporte. Copiamos acá y pego en mi nueva función. Ya sabemos que los retardos en el transporte está dado por el segundo teorema de traslación. Entonces, sería la exponencial de menos tiempo muerto por S. Pero ¿quién sería el tiempo muerto de este retardo? Ahora vamos a hablar sobre el retardo en el transporte. Vamos a poner esta. Ahora vamos a calcular para el retardo del transporte. ¿Por qué? Nos dice que está colocado en una línea a 2 pies. Es decir, que nos está dando la longitud de la tubería en pies. Y nos dice también la longitud en pies, que sería 2 pies. Y nos dice que el diámetro de la tubería es de 4 pulgadas de diámetro interno. Es decir, que el diámetro interno de la tubería en pulgadas es de 4 pulgadas. Entonces con eso yo podría calcular el tiempo muerto. Ya sabemos que el tiempo muerto sería el volumen de la tubería entre el caudal del proceso. Entonces, ¿cuál sería el volumen de la tubería? Pi por diámetro, el diámetro que está en pulgadas lo paso a pies entre 12, cuadrado, entre 4, que me da el área transversal, por la longitud, que sería el volumen de la tubería. Y todo esto lo vamos a dividir por el caudal del proceso. ¿Y quién sería el caudal? Si nosotros tenemos acá la densidad y el flujo másico, podemos calcular el caudal. Sabemos que densidad es flujo másico entre caudal, por lo tanto caudal va a ser flujo másico entre densidad. Y con esto tenemos, a ver, lógicamente estoy dándole sería flujo másico entre caudal. Estaba poniendo a las palabras de referencia. Vamos a ver, tengo un error. Ok, acá, la función pi, se le tiene que poner esto para que me dé el número pi. Y acá ya tenemos el tiempo muerto, que sería de menos 0.218. Menos 0.218 de S. Y por último, hasta el inciso C,
nos sale el controlador. El controlador, que prácticamente es un controlador proporcional integral. Y entonces ya sabemos la ecuación, cómo es este controlador. Y para cerrar el lazo, si sabemos que el controlador tiene como entrada al error, por la retroalimentación negativa, como dice en el inciso A, y su salida va a ser la acción, que va a ser este voltaje. Y así cerramos el lazo de control, esta caída de voltaje. Sería delta BDS. Y como es un proporcional integral, ya sabemos que el Kc, que en este caso me lo da, es de 12 voltios por Fahrenheit. Y todo esto multiplicado por una función de transferencia que la voy a dar ya condensada, que en este caso sería, si recordamos, en la función de transferencia del controlador, prácticamente nosotros podíamos hacer la suma de la función racional que teníamos. Entonces prácticamente nos quedaría la constante de tiempo, que sería, que es el tiempo de reset, que es el tiempo integral, que sería 0.75 S más 1 sobre 0.75 S. Y con esto ya tenemos prácticamente a todas las funciones de transferencia. Ya tendríamos a todas las funciones de transferencia. Y ya solo nos queda generar el diagrama de bloques. Entonces, para generar el diagrama de bloques lo hacemos con autoformas, como las que vienen predeterminadas, y voy a empezar con el bloque del controlador. Le damos formato, copio la función de transferencia del controlador, que serían esos 12 voltios, y la pego. Y empiezo a construir mi lazo de control. Ya sabemos que acá viene el error. Y por acá tendría que venir la parte, la salida, que sería la caída de voltaje, ¿verdad? Vemos la caída de voltaje. Copiamos este bloque. Y seguiría prácticamente, después del controlador, seguiría el elemento final de control. Sería este. Función de transferencia más pequeña, hacemos el bloque más pequeño. Y después de este tendría que venir el calor, que el calor sería esta superposición. Entonces, si yo saco de factor común 1 entre 5S más 1, esa sería la función del proceso. Y tendría como retroalimentación, como una superposición, la suma del calor más la temperatura. Por lo tanto, y yo coloco este que sería para el calor, y el bloque que le sigue sería solo la ganancia que relaciona la temperatura final con el calor que está entregando el elemento final de control, que sería 0.025. Le decimos a dónde colocar el texto, que sería en medio del bloque, y después tendría que venir prácticamente una superposición del calor con respecto a la temperatura de entrada. Damos formato,
para ir siendo homogéneo. Y colocamos prácticamente a la temperatura de entrada como una función o una carga que está entrando al sistema. Pues esta nueva función, que sería la del proceso, enderezamos un poco esto, ponemos la función del proceso, que prácticamente es esta que sacamos de factor común, que sería 1 entre 5 más s, 5s más 1 digo, esta sería, y con esto obtenemos prácticamente nuestra función de salida, que sería la temperatura de salida. Entonces con esto obtenemos la temperatura de salida. Miren dónde voy a colocar prácticamente el retardo en el transporte. Como la temperatura de salida sale del sistema y es el elemento de medición el que tiene el problema prácticamente de retardo, entonces yo coloco mi retroalimentación, y ahí retroalimentada tendría que venir el retardo en el transporte, que sería esta exponencial a la menos 0.218 por S, y después este iría prácticamente al elemento de medición, a la función de transferencia del elemento de medición. Colocamos otro bloque y copiamos la función de transferencia del elemento de medición, y con esto prácticamente vamos a completar la retroalimentación. Hacemos un poco más grande este. Y prácticamente hago el operador de retroalimentación negativa. Al que le va a entrar la temperatura de salida de setpoint para hacer la comparación, y va a retroalimentar para calcular el error la temperatura de medición. Ahora solo me hace falta colocar en el diagrama de bloques todos los componentes, ¿verdad? Que sería, en este caso sería temperatura, esta temperatura de salida, que vendría colocada, vamos a insertar una autoforma, insertar ilustraciones, forma, voy a dar este formato, pero la voy a dejar sin relleno, sin contorno y sin relleno, para solo editar para el texto. Editar texto y pego mi temperatura, que sería temperatura de salida de setpoint. Coloco acá y solo voy copiando para poner todos los rótulos. Acá sería error, la variable de error, está acá en símbolos. Acá sería del controlador sale
la caída de voltaje, una caída de voltaje. De acá lo que vamos a sacar del elemento final de control prácticamente es el calor. Ese calor se multiplica por la ganancia para así tener unidades de temperatura y que se pueda superponer o sumar con la temperatura de entrada. Tenemos la temperatura de entrada, la temperatura de salida y la temperatura de salida es afectada por el retardo y tenemos una temperatura de salida de retardo y al final esa temperatura de salida es una temperatura media. Con esto prácticamente ya calculamos el lazo de control que nos estaban pidiendo en el inciso A. Ahora, en el inciso B dice cuál es la respuesta en el tiempo de la medida del termopar. Es decir, que prácticamente vamos a romper el lazo donde nos dan una función de entrada, que sería esta, y vamos a colocar acá, vamos a hacer función de entrada. Y como nos está pidiendo cuál sería la respuesta de esa entrada, prácticamente lo que se nos está solicitando es la variable, la función de salida de la temperatura medida. Y como tenemos una entrada con un periodo, siendo una sinusoidal, prácticamente lo que vamos a hacer es un análisis en la frecuencia, ya teniendo todas las funciones de transferencia. Si nosotros vamos a hacer el lazo abierto desde la función de transferencia que entra desde del elemento final hasta la temperatura, lo que tenemos es 1, 2, 3, 4, 5 bloques prácticamente. Es decir, que vamos a calcular de esas 5 funciones prácticamente la razón de amplitud y el ángulo de fase. Si nosotros miramos, acá tenemos una superposición que me hizo falta colocar los signos, que lo voy a hacer ahora. Una superposición con sumas y voy a ponerlo de la retroalimentación negativa también. Acá. Y negativo para este. Entonces prácticamente a mí se me está pidiendo pasar por todo esto, es decir, desde esta entrada hasta esta salida. Si a mí se me hubiesen dado la función de entrada de la temperatura I, hiciera también el análisis de la temperatura I hasta la temperatura de salida. Este sería el lazo abierto, pero el lazo abierto que tengo es omitiendo esta carga. Por lo tanto, cuando yo tengo varias entradas dentro de mi función, lo que debería realizar prácticamente es un análisis de la frecuencia para cada una de las entradas, teniendo en cuenta la función de entrada que me den para cada una de ellas. Entonces, solo voy a hacer mi análisis. Vamos a hablar de la función de transferencia para el elemento final de control. Después vendría para el calor de proceso. Después tendría, después del calor de proceso, vendría que a este lo voy a unir de un solo, sería uno solo. Después tengo para el retardo en el transporte, y de último para el elemento de medición. ¿Qué es lo que voy a tener acá prácticamente?
¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué análisis? ¿Qué cosas voy a calcular? Voy a hacer el análisis de la frecuencia, calculando de cada una las razones de amplitud y los ángulos de desfase. Sabemos que las razones de amplitud son adimensionales y los ángulos de desfase si vienen en grados. Lo vamos a calcular en grados. Para calcular el inciso B que me pedía, la respuesta en el tiempo de la salida de la medición. Ok, ¿cómo voy a calcular con esto? Vamos a hacer uso de la tabla que les presenté prácticamente en la teoría. Y esa tabla vamos a ir analizando las funciones y cómo calcular cada uno de los análisis que se hicieron con la regla de sustitución. El elemento final de control prácticamente es una función de primer orden. Por lo tanto, la razón de amplitud la vamos a poder calcular así, donde va a ser K, que sería la ganancia, que sería 10 entre la raíz de ¿quién? La raíz prácticamente de 1 más la frecuencia, vamos a poner entre paréntesis porque esto va al cuadrado, la frecuencia de la función que es 0.2 por la constante de tiempo que es 1 y esto elevado al cuadrado. Y con esto ya tenemos prácticamente la razón de amplitud del elemento final de control. En el calor de proceso, si miramos, multiplicamos la ganancia por esto también, vamos a ver que también es de primer orden. Por lo tanto, tenemos una ganancia de 0.25 entre la raíz de 1 más, abro paréntesis, la frecuencia que es 0.2, ¿de dónde saqué la frecuencia? De la frecuencia de la función de entrada, por la constante de tiempo que es 5, y todo esto elevado al cuadrado, cierro paréntesis para la raíz, y así obtengo la razón de amplitud del calor de proceso. Ahora en el retardo del transporte, si miramos la tabla, para el retardo, la razón de amplitud del retardo es 1. Y el elemento de medición, que es de primer orden, hacemos lo mismo, la ganancia es 1 entre raíz de 1 más la frecuencia 0.2 por la constante de tiempo 0.3 y todo esto elevado al cuadrado. Y tengo la razón de amplitud del elemento de medición. Ahora voy a calcular los ángulos de desfase, que prácticamente solo tengo la diferencia del elemento de transporte, todos son tangente inversa de menos la frecuencia por la constante de tiempo. Entonces, acá tengo, para usar en Excel, la tangente inversa es a tangente. Ahora, voy a mencionar que acá prácticamente este arco tangente o tangente inversa nos da el número en radianes. Por lo tanto, tenemos que hacer una conversión para generarlo en grados. Entonces, yo tengo menos la frecuencia que es 0.2 por la constante de tiempo 1. Y esto me va a dar el ángulo, pero en radianes. Entonces, por 180 entre pi, yo lo convierto prácticamente en grados, haciendo los radianes que se cambien por el pi y teniendo a los 180 grados como relación. Y este sería el ángulo prácticamente para el elemento final de control. Para el calor de proceso, otra vez lo mismo, a tangente de menos 0.2 por la constante de tiempo, que sería 5, y esto lo multiplico por 180 entre pi. Y me da el ángulo. Para el retardo en el transporte, si miramos cómo calcular el ángulo de fase, ya él nos lo da en grados haciendo la misma conversión de 180 entre pi. Entonces hacemos menos la frecuencia por
la constante de tiempo, que en este caso sería la del tiempo muerto, que es 0.218 por 180 entre pi. Y este sería el ángulo del retardo. Y por último, del elemento de medición, que sería tangente de menos 0.2 por 0.3, cierro paréntesis, por 180 entre pi. Y aquí ya tengo todos los ángulos. ¿Qué voy a hacer ahora? Recordemos prácticamente que teníamos nosotros cuando teníamos las funciones de lazo abierto en serie. Para las razones de amplitud iba a ser la productoria de todas las razones de amplitud. Producto de todo este rango. Y esta sería la razón de amplitud total. Y de los ángulos de desfase era la suma de todas las funciones en serie. Sumatoria de esto, y este sería el ángulo de fase. Entonces, nuestra función de salida prácticamente tiene ahora una nueva amplitud de salida, le voy a poner, que prácticamente es la amplitud de la razón de amplitud por la amplitud de entrada. Y ahora es esa nueva amplitud la que tiene nuestra función de salida. Es 0.0865. La frecuencia no cambia, pero sí se le suma el ángulo de desfase, que sería menos 62.24 grados. Y esa sería la respuesta del inciso B. Ahora, vamos al inciso C. Que el inciso C nos da toda la parte del controlador y dice de que generemos el diagrama de Bode y determinemos si el lazo es estable y si esto último es afirmativo, podemos decir que el diseño del lazo, ¿qué podemos decir del diseño del lazo de control? Entonces vemos el lazo de control y para generar el diagrama de Bode me voy a auxiliar de las ecuaciones que teníamos para lazo abierto generales, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que al tener varias funciones de transferencia no podíamos nosotros hacer la regla de sustitución de todo esto, sino que la generalizamos, ¿verdad? Entonces, voy a empezar agarrando esto y colocando toda mi función de transferencia de lazo abierto en esta. Entonces, vamos. Todos van a ser funciones en serie que van a estar prácticamente acá. Y nuestra función de lazo cerrado de todo el lazo, nuestra función de lazo abierto de este sistema de control va a ser desde el error hasta la temperatura de salida medida. Y la voy a colocar acá para que tengamos la referencia de dónde a dónde. La referencia de este va a ser la salida a la temperatura de salida medida y la entrada va a ser el error. Lo tenemos acá. Y estas son funciones de S. Ambas. Vamos a ver que se va a ir haciendo un poco más grande la función, pero la voy a hacer acá. Entonces, lo primero, prácticamente solo voy a multiplicar todo lo que hay en los numeradores de todas estas funciones. Y vamos a empezar con, abro paréntesis, 12, miren, 12
por la función que sería un 0.75 S más 1 por 10 del elemento final de control por 10 por 0.025 que es del calor de procesos y por el retardo en el transporte. Recordemos que el retardo en el transporte siempre va a estar en la función en el numerador, que sería menos 0.218 S. Ahora voy con mi función de abajo. Vemos que tenemos constantes y tenemos solo un 0 y un retardo en el transporte, como decía la función general. Miren, multiplicar todas las funciones que serían 0, el retardo y una sola constante. Después tenemos esta, que ahora sí tenemos prácticamente un S a la W, que si miramos sería este punto 75 por S. Entonces lo coloco 0.75 por S y después empezaría todas las funciones que sean ceros, que sean polos, digo, que sería S más 1 del elemento final de control. Del proceso tenemos 5S más 1 y del elemento de medición que tenemos 0.3 S más 1. Entonces, ya que tengo toda la función, lo único que voy a hacer es que le voy a bajar un poco el tamaño de los números. ¿Y qué voy a hacer? Prácticamente voy a simplificar esta ecuación. Y lo primero que voy a hacer es que voy a calcular un solo K, es decir, una sola constante, donde va a ser ese 12 por 10 por 0.025 y lo voy a dividir entre este 0.75, que sería K igual a 4. Ya tenemos el valor de K. Si lo miramos acá, tenemos el valor de K. Ok. Y con eso ya tendríamos como la ecuación general. Solo copio acá. Son cuestiones del copy-paste. Creo que lo había dejado en 12 o en 11, creo. Y hago un poco más grande esto para que me abarque toda la función de lazo abierto. Ok, ¿qué es lo que me interesa ver ahora? Voy a eliminar todo esto y voy a tener la función que realmente tengo. Ahora acá tengo un 4. Si miro, prácticamente acá tengo que m, que es la función de los ceros, m es igual a 1. Miren, de 1 a 1. W, que lo tengo acá, es 1. Y prácticamente n, que sería la de los polos, es 1, 2, 3 funciones de transferencia. Por lo tanto, yo voy a insertar el símbolo de la constante de tiempo y voy a empezar a trabajar de esta manera. Si miramos abajo, para calcular la razón de amplitud de todo el sistema, yo necesito ir calculando las razones de amplitud de cada una de las funciones que eran 0 y polos y multiplicados por estos. Entonces, prácticamente yo tengo que sacar el tau R igual a 1, que sería para la función que es 0, que sería 0.75. Después, los otros tau serían los de tau t. Tau t, que son los polos, que serían 3 polos los que tengo. Entonces, está la de 1, la que vale 2, y el tau del polo que vale 3.
Y acá tendríamos a 1, a 5 y a 0.3. Después, ¿qué otra variable debo de tener? W. En este caso, W cuesta 1. Y después tenemos el tau d, que lo necesitaremos para calcular el ángulo. Miren, el tau d y el W lo necesitamos para ese ángulo, que va a ser prácticamente, copio acá una función de tau d, va a ser prácticamente el retardo, que es punto 218. Punto 218. Ok, y con esto ya tengo mi tabla prácticamente de los valores que necesito para calcular mi diagrama de Bode. ¿Qué es lo que voy a graficar en el diagrama de Bode? Ya sabemos que es la frecuencia. Voy a insertar el símbolo de la frecuencia, que es el omega. La frecuencia que va a estar en radianes sobre minutos. La frecuencia, y lo que voy a calcular son las razones de amplitud, que son adimensionales de la función de transferencia de lazo abierto, y voy a calcular, insertar el símbolo del ángulo de desfase, también de la función de transferencia de lazo abierto, que esta sí la voy a dejar en grados. Ok, ¿cómo puedo construir un diagrama de Bode? Prácticamente el diagrama de Bode lo voy a construir generando datos de frecuencia y usando estas dos ecuaciones que tenemos acá para calcular la razón de amplitud y el ángulo de fase. Prácticamente voy a comenzar con punto 0,1, punto 0,2, le voy a dar datos a esto, lo voy a llevar hasta punto 1, después punto 2, punto 3, lo voy a llevar hasta 1, y voy a colocar 2, 3, que los voy a llevar hasta 10. Y después 20, 30, que los voy a llevar, podría ser hasta 50. Después analizamos si necesitamos más. Ok, voy a empezar. Voy a hacer para el primer dato toda la ecuación y explicarla, y después solo vamos a copiar todo esto en las celdas. Normalmente, como siempre el diagrama de Bode lo tenemos para el criterio, digo, para la frecuencia crítica, que sea menos 180 y la razón de amplitud tiene que ser 1, vamos a hacer que este K esté dividido en las razones de amplitud al momento de graficar. Entonces vamos a dividir entre K. Por lo tanto, K no va a aparecer en esto. Es decir, este se va a convertir en un solo K. Y que le voy a poner un K asterisco. Entonces, voy a empezar. Lógicamente va a ser la productoria de todas las funciones de transferencia de primer orden de los ceros, que sería prácticamente, voy a poner en este caso que solo tengo uno, sería la raíz, abro paréntesis, de la frecuencia que va a ir variando en toda la tabla por la constante de tiempo, que esta sí va a ser constante al cuadrado más 1. Esta sería la primera raíz. Y como esta es constante, le pongo sus signos de dólar. Todo este va a ser solo la razón de amplitud del numerador. Y lo voy a dividir entre el producto de las razones de amplitud del denominador. Que prácticamente, ¿quiénes son? Prácticamente serían estas tres. Porque ya sabemos que la del retardo en el transporte es 1. Entonces vamos a poner raíz
Y como sabemos que la multiplicación de varias raíces es como que tuviéramos una raíz de todos estos productos. Entonces abrimos y decimos la frecuencia por la constante de tiempo 1, que esta es la constante, al cuadrado más 1. Cierro paréntesis, multiplico, abro de nuevo y pongo la frecuencia. Ahora voy con la segunda función de transferencia por el tau al cuadrado más 1. Cierro y hago ahora para la última función, que sería la frecuencia por la constante de tiempo al cuadrado más 1. Cierro paréntesis, cierro el paréntesis de la raíz total y del denominador. Entonces acá ya tendría calculado prácticamente la razón de transferencia dividido entre estas constantes. Entonces este solo dejo copiar para que me genere todas las razones de transferencia del componente. Ok, ahora voy a calcular las constantes de tiempo. Acá esta ecuación está dada para grados totales, pero sabemos que las tangentes inversas de nuestro problema, de nuestro Excel, prácticamente nos lo da en radianes. Entonces vamos a sacar este factor de conversión para el tiempo muerto y hasta el final vamos a hacer la conversión total. Cabe mencionar que esta tangente inversa, que no tiene negativo como esta es para prácticamente los ceros y esta de acá es para los polos. Entonces, empezamos. Abro paréntesis porque voy a hacer la sumatoria y entonces voy a tener la tangente inversa de la frecuencia, que esta es la variable, y la constante, que sería de nuestro único cero. Y lo pongo constante. Después le sumo la de tiempo muerto, que sería menos tau por la frecuencia. Y la de tiempo muerto también es una constante. Miren que no le multiplico el 180 entre pi, porque se lo vamos a hacer al final. Y después sumo las otras tres que serían para nuestros polos, que sería la frecuencia por la constante de tiempo del primer polo, bloqueo acá la constante, sumo otra cotangente o tangente inversa de la frecuencia por el segundo polo, bloqueo las constantes. Y de último, sumo mi arco tangente prácticamente con la frecuencia por el tercer polo. Vamos a desplazar un poco acá para tener esto. Y ahora sí, cierro el paréntesis total y sé que todo eso está en radianes. Por eso lo multiplico por 180 entre pi. Y a esto le voy a sumar prácticamente lo que me queda, que sería menos W, que sería la del componente acá, por 90, que ya esto sí quedaría en grados. Y me da estos grados. Voy a dejar en 2 cifras. Y lo que vamos a hacer es desplazar la ecuación. Ok, ya tenemos acá prácticamente el cálculo de todas estas frecuencias. Prácticamente tenemos harta gente. Vamos a ver que lo hemos hecho bien. Ok, acá tenemos un error. A ver, errores, no. Sí. ¿Se acuerdan que acá le había dicho de que tenemos que tener el negativo? Entonces, en todas estas para los polos va multiplicado por un negativo. Por eso tenemos una discrepancia, que ya les explico cómo la detecté, que este dato me da negativa, pero después todos estos me dan positivo y después me vuelve a dar negativo. Ahora sí, miren, todos tienen que ser negativos a lo creciente. Ok,
ya tengo mis tablas para hacer las gráficas. Ahora les voy a explicar hacer la gráfica. Entonces vamos prácticamente y vamos a insertar, nos vamos a gráfico y vamos a generar este gráfico de dispersión, miren. Y yo voy a seleccionar los datos. Primero voy a hacer la gráfica de las razones con la frecuencia. Entonces selecciono los datos, agrego la serie y este va a ser razones de amplitud de la frecuencia de lazo cerrado de la función de transferencia versus la frecuencia. No puedo insertar. Entonces voy a poner mi frecuencia, miren, selecciono todas las frecuencias y ahora selecciono todas mis razones de amplitud. Y vamos a ver que tenemos una gráfica un poco extraña. Miramos, una gráfica extraña, no es como la del diagrama de Bode. Entonces lo que vamos a hacer es que como sabemos de que este eje, le vamos a dar a este eje clic derecho y le vamos a dar formato al eje, sabemos que estos dos ejes son logarítmicos, entonces le vamos a poner escala logarítmica a este eje y vamos a decirle que empiece el valor en el eje muy pequeño, porque nunca nos va a empezar en 0 porque no concuerda con ese logaritmo. ¿Qué es lo que hicimos acá dándole este valor al eje? Bajando al eje de las X acá. Ok, ahora con el eje de las X hacemos lo mismo. Él tiene escala logarítmica y le decimos que el eje de la Y empiece en 0.01, que sería acá. Y ahora le damos nombre a los ejes. A ver. Acá tendríamos el diagrama de Bode para eso. A ver, nombres. Etiquetas. Junto al eje. Aparece. Vamos a hacer un diseño rápido. Necesito algo así. No, este diseño no me gusta. Que me da los datos y no quiero tener todos los datos. Tampoco uno que tenga nombre, no sé. Este. Vamos a cambiar. A este lo quiero arriba. Y el gráfico lo quiero un poco más grande. Ok. Y vamos a poner acá prácticamente que esta es la razón de amplitud de la función de transferencia de lazo abierto OpenLoop Transfer Function entre K. Y acá vamos a poner que esta es la frecuencia. Insertar, símbolo, le vamos a poner el símbolo de frecuencia. Que esta frecuencia va a estar en radianes por minuto. Y acá tenemos este primer diagrama de Bode. ¿Qué está pasando con este diagrama de Bode? Y lo explico ahora. Este diagrama de Bode ya tiene la escala logarítmica, si miramos nosotros ahí. Entonces, ya solo nos queda prácticamente generar la otra gráfica. Entonces, insertamos un gráfico de dispersión y hacemos lo mismo que hicimos en el gráfico anterior. Prácticamente vamos a darle seleccionar datos, vamos a agregar
El dato de las X ya sabemos que siempre va a ser nuestra frecuencia y el dato de la Y va a ser los ángulos de desfase. Entonces vamos a tener lo mismo que en este. Hay que poner las escalas logarítmicas. En este caso los ángulos no tienen escalas logarítmicas, solo el gráfico de las X. Entonces le damos formato al eje, decimos que este sí tiene escala logarítmica y que el eje de la Y tiene que comenzar en 0.1. ¿Estamos? Miren, este sería para los ángulos de desfase. Ahora le damos el mismo diseño. Y a este de acá, borramos esta serie y le damos títulos a los ejes. A ver, que este eje sería vamos a insertar el símbolo, el ángulo de desfase en grados. Y este eje sería prácticamente lo mismo. Ya está en escala logarítmica. Sin el formato. Ok. Cerramos acá y ya tenemos nuestros dos diagramas de Bode. Miren. A ver. Tenemos nuestros diagramas de Bode. Y ahora con ello se nos pide de que si el sistema es estable. Si nosotros buscamos prácticamente, hacemos una ampliación de esto, del diagrama, y vemos que la de 180 sería esta, la frecuencia que tenemos acá sería esta, que es muy cercana a 1, que lo podemos ver en la tabla prácticamente. Me complico un poco, pero miren, de 180 la tenemos acá prácticamente, entre 3 y 4. Voy a insertar una fila más y vamos a ver si es 3.5. Miren que el gráfico, si nosotros hacemos el copy-paste de la fórmula, el gráfico nos va 181, se va a publicar eso, 3.4, 179, entonces 3.39, 3.41, 3.4, ¿cuánto era? Ah, ok. 3.38. Ah, no, entonces tenemos que ir al alza. 4.3. Ah, no, es 180, Dios mío. 4. 4 es 91. Entonces en 3.5 estábamos a 181. Entonces para la baja. 3.2, 3.4, 3.41, 3.43, 3.42 nos vamos a quedar. Este es prácticamente, porque si empiezo a decir 3.419 o 3.418, 3.41, 3.415, ahí tenemos. Esta sería la frecuencia crítica. Y a la frecuencia crítica, miren, tenemos que el sistema prácticamente es estable porque la razón de amplitud es menor que 1. Ahora, ¿qué podemos sacar con esto nosotros? Nuestro margen de ganancia. Un margen de ganancia que es 1 entre esta razón de amplitud. Y tenemos un margen de ganancia de 22. Y podemos sacar el margen
el margen de fase también. Que esos serían los valores de diseño que podríamos obtener, ¿verdad? Entonces vamos a ver también que este margen de fase pasa cuando la razón de amplitud es casi 1. Y vamos a ver que esto sucede prácticamente muy cerca de 0.01. Entonces, insertar. Entonces, si nosotros le damos 0.001 y copiamos las fórmulas, nos va a dar ese punto, que sería prácticamente este ángulo. Entonces, 180 menos este ángulo sería el rango de fase, que está muy alejados, por lo tanto, estos ángulos podríamos decir que el sistema no tiene un margen muy alto para que salga de prácticamente de estabilidad, ¿verdad?